Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Pues muy buenas noches. Vamos a esperar unos 2 minutos más. Tenemos hasta las 10 de la noche para concluir la clase de hoy. Es el primer día en el que vamos a tener la oportunidad de participar, al menos de manera virtual, pero creo que también es importante y pues es parte de lo que se está viviendo en la actualidad con un problema de salud que pues realmente va para un año. Yo recuerdo que el día 18 de marzo del año 2020 se suspendieron las actividades pues aquí en toda la ciudad de Los Mochis, yo creo que en el estado y en muchas partes del país, precisamente a causa del COVID-19, que pues hasta la fecha todavía tenemos ciertas restricciones para estar en nuestras actividades habituales, ¿no? Creo que son ustedes un grupo, no sé si son como 39 o 40 alumnos más o menos, ¿no? Son del cuarto semestre, del grupo 1, esos son los datos que tengo, y de la materia que me va a tocar impartir con ustedes, pues es el Derecho Procesal Penal. Veo pocas personas, pero bueno, pues vamos a tener que iniciar y voy a pedirles, antes que nada, pues que nos vayamos identificando. Como ustedes ya se conocen, voy a pedirles de favor que sean ustedes primero los que inicien presentándose para dar oportunidad a que se integren algunos otros compañeros más y al final pues ya presentarme, aunque debería de hacerlo al principio, pero voy a hacerlo de manera posterior para efecto de hacer un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, sí les voy a pedir que me den su nombre completo y me digan su actividad, a qué se dedican, de qué son, para empezar un poco a conocernos. A ver, Concepción Holguín Marta, la escuchamos. Mi nombre es Concepción Holguín Marta, soy de Sinaloa, pero radico acá en Cabo San Lucas, Baja California Sur, y trabajo en una notaría pública número 1. Pues está vinculada con el derecho, Concepción. Sí, sí. ¿Y le gusta que le digan Concepción o Conchita? ¿Cómo se le identifica? Como guste, me da igual, como se le haga más fácil. No, pues usted dígame cómo la conocen. Mis compañeros Concepción, acá en el trabajo Conchita. Bueno. Bueno, pues lo vamos a decir Concepción. ¿Le parece bien? Sí, perfecto. Perfecto. Marisa Sepúlveda, buenas noches. Buenas noches, maestro. A ver, la escuchamos, sí. Marisa. Soy Marisa Sepúlveda Norzagará. Pues aquí estoy en Los Mochis, Sinaloa. Una inmobiliaria. Se cortó un poquito, Marisa. ¿Su actividad cuál es, Marisa? Asesora. ¿Asesora de? Trabajo en Centro 21. Tengo 2 años trabajando. ¿En siglo XXI me dijo? Sí, ¿verdad? En serio, mamá. Bueno, escucho muy... se corta mucho la comunicación con usted. No sé si sea con su equipo. Yo creo que... ¿Mande? Bueno, nos va a disculpar un poquito entonces, Marisa, para dar oportunidad a otro compañero. Nos parece que hay problemas ahí con su audio, yo creo. Sí. Alma, la escuchamos. Chavira Lugo. A la orden, maestro. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alma Teresa Chavira Lugo.
Yo vivo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Colaboro en la Fiscalía General del Estado, en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres víctimas del delitos de género. Y formo parte del personal de servicios penales. Soy criminóloga de profesión. Muy bonita profesión. Sí, me encanta. Gracias. Fíjese que me da gusto, me da gusto con todos, ¿no? Pero me enfoco un poquito más en usted porque es criminóloga, trabaja en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, me dice. Entonces, así es. Pues yo creo que vamos a tener alguien que nos va a apoyar mucho con esta materia porque pues me imagino que en el diario haber de su actividad profesional pues tiene mucho que ver con el derecho penal, quizás un poco menos con el derecho procesal, no sé si también lo tenga muy vinculado a su actividad dentro de la fiscalía, ¿sí o no? Así es. ¿Sí? ¿También conoce de derecho procesal? ¿El derecho procesal penal? ¿Sí lo conoce? Y el derecho penal, sí, un poquito. Pero Bueno. van ligados, ¿verdad? Uno a otro. Así es. Pero somos parte. Así es. Bueno, gracias. Es un decir, ¿no? Pero ninguno es uña ni ninguno es mugre tampoco, es un decir nada más. El derecho penal y el derecho procesal definitivamente son hermanos, van bien vinculados y no pueden coexistir uno sin el otro. Entonces, hablar del derecho procesal es estrictamente hablar de un derecho que va de la mano en todo momento, como es el derecho penal. Y luego lo vamos a tratar más adelante para los que no conocen de esto, pues para que sepan identificar por qué están tan vinculados tanto el derecho penal como el derecho procesal. Pues muchas gracias, Alma, y pues vamos a dar parte para que Tereso Tarbajar también nos diga pues de dónde es originario, dónde trabaja, y le escuchamos, Tereso. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Yo soy originario del estado de Veracruz. Soy militar y trabajo aquí en el estado de Sinaloa. Muy bien. ¿Tiene relación también con el derecho penal su actividad, Tereso? Sí, pues ya varias veces ya hemos trabajado algo más o menos, bueno, no más o menos, sino que sí vinculado con el trabajo, ¿no? Lo que son las puestas a disposición, a la hora de elaborar las actas de las denuncias, declaraciones y eso, sí. Bueno, pues qué bueno, porque también esto le va a servir bastante con su trabajo, Tereso, igual que a todos los demás, ¿no? Vamos a ver, Marisa Sepúlveda, ¿me escucha? Yo sí, maestro. Yo sí lo escucho muy bien. Miren. Pero no nos terminó de platicar, Marisa, ¿a qué se dedica? Lo que pasa es que puse el silenciador y para ver si me funciona mejor el internet. Sí. Tratando de que mejore, pues. Pero ya le escucho muy bien, ¿eh? ¿Ya me escucha? Sí, perfectamente bien, ya no se corta la comunicación. Bueno. Le volví a insistir porque me interesa saber a qué se dedica, Marisa, y de dónde es usted. Bueno, vendo casas y rento y terrenos, o sea, así a grandes rasgos. Sí, ándele, sí, a bienes inmuebles. En Century 21 trabajo, sí, en Century 21. Eso es lo que hago. Muy bien. ¿Y de dónde es originario usted? De aquí de Los Mochis. De aquí de Los Mochis.
Sí, Bueno, estás en los perfecto. Mochis. Me da gusto saludarla entonces, al igual que los demás. Víctor No, muchas Oregel, gracias, maestro. escuchamos para que se identifique y se presente con nosotros, Víctor. Voy a apagar la camarita y el micrófono, maestro, para... Sí. A mí sí me anda fallando el internet aquí en mi casa, pues. Estamos bien, Marisa. Sí. Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mi nombre es Víctor Oregel, soy de aquí de Los Mochis, Sinaloa, y trabajo en la Fiscalía de aquí del Estado de Sinaloa. ¿Qué actividad tiene ahí en la Fiscalía? Soy auxiliar del Ministerio Público. ¿Auxiliar del Ministerio Público? Sí. ¿Y no tiene su título todavía, Víctor? No, es que yo soy criminalista. Ah, es criminalista, está haciendo la carrera de Derecho. Qué bueno, lo felicito. Entonces usted también, al igual que Alma, son criminólogos. No, es diferente. Usted es criminalista y ella es criminólogo. Ah, bueno, sí, la criminología y la criminalística son dos áreas muy diferentes. En la cuestión de la criminología, pues es el estudio del individuo, delincuente, cuestiones que tienen que ver sobre todo con la prevención de los delitos. La criminalística es el estudio, cuidado de los indicios, las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos bien ubicados en ese sentido, ¿no? Así es, correcto, profesor. ¿Y usted es criminalista? Así es. Ah, perfecto. Entonces usted se dedica más que nada al estudio de indicios, levantamiento de cuerpos, auxiliar al Ministerio Público y también hace la función ahorita de auxiliar. Ahorita no estoy como perito, yo estoy como auxiliar del Ministerio Público. Ah, bueno. Y está aquí en Los Mochis, dice, ¿verdad? Aquí en Los Mochis, Sinaloa. Muy bien. Bueno, pues bienvenido, Víctor, también, ¿no? Muchas gracias. Moisés Trejo, le escuchamos. Buenas noches, maestro. Mi nombre es Moisés Trejo Cortés, radico aquí en Culiacán, Sinaloa, y trabajo en el ISMujeres, Instituto Sinaloense de las Mujeres. Soy el jefe del departamento de vinculación. ¿Cómo le fue ayer con el Día Internacional de la Mujer? Pues muchas actividades, pero todo bien. Bueno, ¿está en Culiacán ustedes, Moisés? Es correcto. Bueno, Sí, perfecto. Pues, a ver, Tania Merari, lo escuchamos. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos, compañeros. Mi nombre es Tania Merari Ruiz Soto. Soy originaria de aquí de Los Mochis, Sinaloa. Yo me dedico, bueno, soy policía. Y tengo una carrera Administración de Empresas, licenciatura en Administración de Empresas. Ajá, ¿es policía preventiva? Sí, del Estado. ¿Mande? Mande. ¿De qué cuerpo policíaco? ¿De qué corporación? Sí. Estatal preventiva. Ah, es preventiva. Sí, es preventiva. Muy bien. También está muy vinculada con el derecho penal. Así es, así es. ¿Le gusta el derecho penal, Tania? La verdad que sí. Bueno, pues. La verdad que sí, me gusta mucho el derecho penal. Qué bueno, porque yo creo que nos tiene que gustar a todos las materias de todas las áreas del derecho para poder entenderlo como debe de ser, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, no. Gracias a usted, profesor. Muy bien. Ruiz Soto Samay. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Yo soy originaria de Los Mochis, estudié contaduría, y actualmente estoy trabajando de custodio. Muy bien. Estudió contabilidad, ¿no ha ejercido la contabilidad? Sí, ejercí un tiempo y después me salió una oportunidad de policía, es agente de custodio, guardia y custodia, y ahí estoy actualmente, en el penal. Perfecto, pues bienvenida también, ¿no? Sí, gracias. René Ibarra, le escuchamos, René. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues actualmente ando trabajando por mi cuenta en trabajos generales, pero pues
Estuve 10 años en seguridad pública y me gusta la carrera de Derecho, pues, y vamos empezando con este nuevo camino. Perfecto, René. ¿Usted, su apellido paterno es Ibarra y tiene algún otro apellido? Ibarra Lucero. Ibarra Lucero, es que no lo localizo aquí en la lista que tengo yo, pero lo voy a anotar, ¿no? Es muy bien. Ricardo René Ibarra Lucero. Ibarra Lucero. ¿Su nombre cuál es, perdón? ¿René qué? Ricardo René. Ah, Ricardo René. Bueno, lo vamos a anotar por aquí. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Quién nos falta? ¿Alguien más o somos todos los que... Yo, profe, estamos presentes? Michael Rodríguez. Michael Rodríguez. A ver, Michael, lo escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. No, yo soy de aquí de Los Mochis. Ahorita trabajo de subgerente en una financiera, se llama Compartamos Banco. Pues básicamente a eso me dedico. Perfecto, prestar dinero, luego lo voy a buscar. Ándale. Pues bienvenido también. Gracias. Miguel. A ver, por acá tenemos a Jacqueline Millares. Millas, es Milla Astorga. Sí. Minerva Jacqueline, ¿verdad? Así es. Ah, muy bien. ¿De dónde es usted? Yo soy originaria de aquí de Los Mochis. A comparación de la mayoría de mis compañeros que están en la rama del derecho, yo estudié Ingeniería en Gestión Empresarial y estoy en Relaciones Públicas en Univaf Universidad. Perfecto. Bueno, pues también bienvenida. Espero que le guste mucho también. Gracias, profe. El derecho y principalmente pues esta que vamos a empezar a conocer, que es el derecho procesal, que algunos de ellos, de los compañeros, pues ya lo conocen, pero en el caso de algunos otros, pues yo creo que va a ser apenas el inicio de empezar a conocer esta materia, ¿no? Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias. Tenemos por acá también a Serna David. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Y compañeros. Yo soy policía federal y soy de la Ciudad de México. ¿Está dónde ahorita, David? Estoy adscrito al área de escoltas. Estoy con un juez de procesos penales federales. Ah, muy bien, pues qué bueno. También está muy vinculado y debe de conocer bien el derecho, sobre todo el derecho penal. Sí, claro. ¿Conoce también algo de derecho procesal? Sí, también. ¿Ha hecho partes informativos? No, hasta ahorita no. ¿No? Está más que nada de custodio, me dice, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues bienvenido también, ¿no, David? Gracias. ¿Alguien que nos haga falta? Bueno, yo creo que por lo pronto, yo creo que estamos todos, son 13 participantes, me aparece aquí en pantalla. Pues miren, me presento con ustedes. Mi nombre es, soy el maestro en ciencias, Francisco Javier Zavala Uriarte, tengo una maestría por la Universidad Autónoma de Sinaloa en ciencias penales. Me inicié después de mi profesión como abogado. Empecé trabajando como auxiliar también de la Agencia del Ministerio Público, antes que era Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. Estuve adscrito como agente investigador y también adscrito a los diferentes juzgados, pues de la ciudad de Los Mochis, de Guasave, estuve también allá en Sinaloa de Leiva. Y siempre me ha fascinado mucho el derecho penal. Tan es así, pues, de que tuve la oportunidad de hacer una maestría y actualmente soy un abogado postulante, trabajo como director jurídico de una empresa corporativa, ya tengo prácticamente 21 años trabajando el derecho corporativo. El derecho corporativo, pues, es conocer un poco de todas las áreas
principalmente en las áreas mercantil, laboral, fiscal, por supuesto también penal. Y pues tenemos que aprender de todo, ¿no? Sobre todo, la base de cualquier abogado siempre va a ser el derecho constitucional. Como primicia o como ley suprema, todos los abogados tenemos que conocer el derecho constitucional. Eso no lo podemos dejar por un lado, y por lo tanto conocer el derecho constitucional pues es conocer también la ley de amparo y conocer el procedimiento de amparo. ¿Por qué? Porque todas las áreas pues tienen una relación muy directa con el derecho constitucional, porque es la ley suprema, es la que nos rige a todos, y ninguna ley secundaria puede estar por encima de nuestra propia Constitución Política Federal. A la par de la Constitución Política Federal se encuentran los tratados internacionales, que también forman parte de nuestra legislación y que también debemos de conocer. Pues entonces, sin más preámbulos, creo que vamos a empezar ya a entrar en materia. Me da gusto que algunos de ustedes ya están pues con el conocimiento realmente de lo que es la materia que vamos a impartir, que es Derecho Procesal Penal. Vamos a estar presentes todos los, durante este martes, el próximo martes, y culminaríamos nuestras, pláticas, le diría yo, virtuales, hasta el día 23 de marzo de este año 2021. Posteriormente, pues entramos ya a las etapas de calificaciones. Son de cuarto semestre, saben cómo funciona y cómo opera todo esto. Todos los trabajos tenemos que subirlos a la plataforma de manera indistinta. Para poder ser calificados tienen que aparecer obligadamente en la plataforma de la universidad. Entonces, yo creo que nadie debe de quedarse al margen de no subir sus trabajos, porque de ser así, pues voy a tener que omitir las calificaciones, ¿no? Les doy y proporciono mi teléfono celular para tener comunicación vía WhatsApp en el momento en que pues ustedes deseen aclarar alguna duda. Con mucho gusto estoy para servirles. Si no respondo de manera inmediata, no se desesperen. A veces la actividad que nos ocupa pues es muy absorbente y no nos da tiempo en ocasión de tener la oportunidad de contestar de manera inmediata, pero con mucho gusto les voy a responder. Mi teléfono es 6688 568594. Les repito, 6688 568594. Mi nombre, Francisco Javier Zavala Uriarte. Mi correo electrónico también se los proporciono, es Zavala Uriarte, mis dos apellidos, el apellido paterno y materno unidos, zavalauriarte@hotmail.com. Ese es mi correo, y ahí también me pueden enviar, si gustan, trabajos. Los puedo calificar, pero eso no quiere decir que no los van a subir a la plataforma. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Pues las clases virtuales obviamente son importantes. Las actividades que van a realizar en la plataforma también son importantes y también forman parte de lo que es la calificación, para poder llegar a la máxima, que va a ser la calificación de 10. Entonces, si alguien quiere tener 10, pues obviamente tendrá que esforzarse un poquito más para poder llegar, ¿no?, a la calificación máxima. Tengo aquí lo que es todo el programa, que ya está en la plataforma y que ustedes lo pueden visualizar en cualquier momento, ¿no? Y aquí van a encontrar, obviamente, lo que son los temas que vamos a tratar de abordar
Son 3 semanas y pues vamos a irnos un poquito aceleraditos si ustedes quieren, pero tratando de que quede con sustancia los temas que vamos a ver, ¿no? Vamos a tratar de agotarlos todos. Tenemos un total de 4 unidades y vamos a conocer todo lo que es el derecho procesal. Y esta es la manera en cómo van a ser evaluados. Todas las actividades que realicen en la plataforma, pues tienen un 50%. Pero eso no sería suficiente para alcanzar una calificación aprobatoria, que la calificación aprobatoria mínima es de un 7. Entonces, las asistencias a las videoconferencias que vamos a tener tienen pues un rango máximo de un 40%, y las participaciones pues obviamente tendrán un 10% para llegar y tener el 100% de calificación. Esa es la manera en cómo vamos a tratar de calificarles, ¿no? Entonces, si tenemos dudas, pues con mucho gusto estamos para despejarlas, ¿no? No sé si se han unido algún otro compañero para tomarle lista. Montoya, ¿verdad? Ana Patricia, usted no se había presentado. Buenas noches, profe. No. Montoya, Adelante, la Ana escuchamos, Patricia. Patricia. Mande. La escuchamos para que nos diga su nombre, de dónde es y qué actividad es la que desarrolla actualmente. Buenas noches, mi nombre es Ana Patricia Montoya Ruelas. Soy del Fuerte, Sinaloa. Y pues trabajo de secretaria en el sindicato de trabajadores de aquí del Fuerte. ¿Sindicato de qué es ahí? Sindicato del ayuntamiento. Ah, del ayuntamiento ahí del municipio del Fuerte. Sí. Bueno, pues bienvenida, Ana Patricia. Mucho gusto, profe. El gusto es mío. René Ibarra, ¿ya se presentó con nosotros? Ah, sí, ya lo noté aquí al final. Tiene razón. ¿Alguien más? Si no, pues vamos a continuar ya y vamos a entrar ya a los temas, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces a lo que nos va a ocupar. Lo que nos ocupa es hablar del derecho procesal penal. El derecho procesal penal es una materia o un área que cualquier abogado tiene que dominar y tiene que conocer, por supuesto. En el derecho penal, no sé si ustedes ya llevaron derecho penal. En el derecho penal vamos a encontrar un catálogo de delitos. Todos los delitos o todos los actos que están sancionados o reprendidos por el Estado y que los conocemos como delitos, pues todos ellos tienen una sanción. Entonces, la manera en cómo vamos a tratar de procurar que al responsable de un hecho delictuoso se le aplique una sanción, o en su caso también que la víctima de cualquier delito tenga derecho a la reparación de daño, pues lo vamos a hacer a través del derecho procesal penal. Les decía hace un momento que no puede coexistir el derecho penal sin el derecho procesal. Es decir, el derecho penal vamos a encontrar la parte sustantiva del derecho y en la parte procesal la parte adjetiva, es decir, el desarrollo, el conocimiento y la ejecución de las diferentes etapas para llegar a un resultado, que ese resultado se le conoce como una sentencia. Vamos a conocer cuáles son las etapas, vamos a conocer quiénes participan dentro de las etapas del derecho procesal, cómo funciona, cómo opera, y por supuesto vamos a estar muy estrechamente relacionado al nuevo sistema de justicia penal acusatorio o adversarial, porque es el sistema que está imperando ya actualmente. Cuidado. Sabemos que en el derecho procesal, antes de las reformas que se tuvieron,
se manejaba un sistema mixto, ya sea era un sistema de oralidad, pero también de mucha escritura. Entonces, el procedimiento era muy diferente. Aún se sigue manejando lo que se le llama el viejo sistema del derecho procesal penal, porque quedan algunos asuntos que se tienen que conocer a través del derecho procesal penal tradicional y no del derecho actual vigente, que en este caso es el que vamos a tratar de enfocarnos prácticamente en un 90%, ¿no? Entonces, sí los invito a que lean, porque hay mucho que leer, a que pregunten y que no se queden con ninguna duda, porque aquí no se trata de que nadie se quede con dudas. Estamos todos para aprender. Me incluyo dentro de los que tenemos que aprender. En el derecho, nadie puede decir que lo sabe todo. El derecho es cambiante, se transforma. Día a día el derecho se está transformando. Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Cada semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados, tribunales unitarios, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los juzgados, como los tribunales del Estado, de los diferentes estados, emiten resoluciones, emiten criterios, y todos esos son parte también del derecho procesal penal. Entonces, es muy importante que todos tengamos una mentalidad muy abierta para no decir que lo sabemos todos, sino por el contrario, por más años que tengamos como abogados, siempre vamos a conocer algo nuevo y siempre vamos a tener que debatir con argumentos, porque en el derecho se debate con argumentos. Entonces, no vamos a ser conformistas en sentir de que un juez o un magistrado tiene la razón o un agente del Ministerio Público, sino que si creemos que no les asiste la razón, debemos de demostrarle en base a argumentos de que la razón nos puede asistir en un caso en particular. Bien, entonces esto va a ser un poco de lo que es el derecho procesal penal. Como primer punto tenemos en la primera unidad lo que es el concepto del derecho procesal penal. En el derecho, y hablo desde el punto de vista general, en todo el derecho, en todas las materias se llevan lo que es el proceso, ya sea proceso civil, proceso mercantil, proceso familiar y, por supuesto, el proceso penal. Dentro de el conocimiento del derecho procesal, si lo vemos de manera extensa, pues sabemos que es la forma en cómo se desarrollan las etapas de todo un procedimiento en el que hay que demostrar un hecho. Pero si nosotros queremos conocer un concepto de derecho procesal penal, entonces haremos una división y diremos primero qué es el derecho, qué es el proceso y qué significado tiene la palabra penal. ¿Quién nos puede apoyar con decirnos qué es lo que entiende por derecho desde el punto de vista amplio? ¿Qué es el derecho? Uno solo, no todos. A ver, uno solo. Yo. A ver. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que intervienen con fines o en aras para que haya justicia en la sociedad. Muy bien. ¿Quién más?
Concepción, ¿qué es el derecho? El derecho Es la rama que regula al ser humano, a la sociedad. ¿Es la rama, perdón? Que regula la sociedad. Que regula la sociedad. Muy Sí, bien. y las obligaciones de cada gobernado. También tienen que ver con las obligaciones de cada gobernado. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién quiso participar en un momento? Yo, profe. Adelante. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que están establecidas dentro de nuestra Constitución para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Y al mismo tiempo ¿cómo decirle? Tanto el gobernado como los servidores públicos, pues tienen injerencia, ¿no? En el derecho. Hacer que se cumpla y el gobernado, pues cumplirlas. Sí, así es. Lo podemos ver desde el punto de vista genérico, ¿no? El derecho, pues, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta y el quehacer de los individuos y de las instituciones. Pero también nos habla de las obligaciones y de las reglas que se deben de cumplir por parte de quienes ejercen el control de gobierno. Eso es hablar desde el punto de vista de un derecho, pero hablar de un derecho penal sería ya enfocarnos en una rama de todo lo que es el derecho. Si viéramos el derecho como un árbol, el derecho penal sería una de las ramas de ese árbol, ¿no? Entonces, tiene sus particularidades muy diferentes a las otras ramas del derecho. Porque cada rama de las diferentes áreas del derecho, hablemos de derecho fiscal, procesal, mercantil, familiar, penal, laboral, pues desarrollan una serie de normas jurídicas que pueden estar vinculadas, pero eso no quiere decir que siempre van a estar en estrecha coordinación unas con otras. Es decir, pueden existir situaciones de índole laboral que tienen que ver con el derecho penal. Les decía yo hace un momento que nuestra máxima ley lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las ramas del derecho tienen que ver con el derecho constitucional. El derecho constitucional entonces es el tronco del árbol, ¿no? Así lo vamos a tratar de visualizar. El derecho constitucional es la parte más gruesa de todas las ramas del derecho, pero también, por supuesto, que forma parte de lo que es el derecho. Volviendo a nuestra diapositiva, entonces, el derecho en el sentido estricto del derecho penal, diremos que es un conjunto de normas que regulan la conducta humana, que tiene una sanción. Todas las conductas humanas que están reguladas en el Código Penal tienen una sanción y todas ellas tienen que ver con la aplicación al individuo, es decir, a una persona como ser humano, no una persona moral, porque las personas morales son las instituciones, pero las personas físicas obviamente somos las que formamos parte muchas veces de las personas morales. Entonces, la sanción del derecho penal viene hacia quien realiza una actividad contraria a una norma jurídica establecida en el derecho penal.
Hago aquí un paréntesis para decirles a ustedes de que no todos los delitos se encuentran establecidos en el derecho penal. Hay leyes que no están o que no forman parte dentro del esquema del derecho penal, pero que también tienen sanciones. Si hablamos, por ejemplo, de delitos de índole fiscal, por aquí tenemos una compañera que es contadora, ¿verdad? También en el derecho fiscal vienen sanciones y vienen normas que regulan esa actividad para quienes la infringen desde el punto de vista fiscal. Encontrar sanciones también no nomás es encontrarlas en el Código Penal, sino también las vamos a encontrar en la Ley General de Armas de Fuegos y Explosivos, las vamos a encontrar en una serie de leyes que también nos hablan de que esas conductas que están reguladas en otro tipo de leyes también tienen una aplicación o una sanción. Pero para poder aplicar las sanciones, todas ellas tendrán que pasar primero por una investigación que se va a realizar en una carpeta de investigación que corre o está a cargo de un agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público es la institución exclusiva para ejercitar la acción penal, que es algo que vamos a ver también más adelante. Y, por supuesto, vamos a tratar de que esa sanción punitiva o esa sanción que lleva una aplicación por parte de un juzgador, pues tiene que desarrollarse dentro de los esquemas regulados en el derecho procesal penal. Entonces, el proceso no es otra cosa más que conocer las reglas de un equilibrio, es decir, donde las partes, todas ellas tienen una igualdad jurídica, ya sea para acusar o para defenderse. Entonces, esas formalidades de las que nos habla, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esa regulación que la vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos van a decir cuáles son las reglas que se establecen de equidad para las partes, para que el juzgador pueda aplicar, en todo caso, una sanción si es que se encuentra culpable a una persona que lo vamos a conocer desde el punto de vista procesal como un imputado. Entonces diríamos que para poder llegar a un concepto del derecho procesal penal, tenemos que conocer qué es el derecho, qué es el proceso y qué significado tiene, en todo caso, la palabra penal. ¿Alguien me puede decir de ustedes cuál sería? Por supuesto, vamos entrando apenas en materia. Nadie puede decir que se va a equivocar, aunque sea limitado el concepto que nos pudiera dar o quizás erróneo, pero se trata de entrar en una dinámica de pensar, de tratar de llegar a un resultado. Y yo lo que pretendo es que ustedes me digan entonces, en base a la plática o a la pequeña explicación que dimos, cómo interpretan ustedes lo que es el derecho procesal penal, es decir, cuál sería el concepto de derecho procesal penal. ¿Alguien que no ha participado? David Serna, a ver, ¿cuál sería su concepto de derecho procesal penal? No nos escucha, David. Sería el conjunto de normas que
que tienen penas para contra los delitos. Bueno, voy a ¿Cómo se corregir, lleva, ¿no? y cómo se lleva el proceso? Exacto, sí, pero vamos a separar la pena. ¿Qué les parece? Las penas las vamos a encontrar en el derecho penal. No quiero confundirlos mucho con otras leyes. Vamos a enfocarnos Código Penal y Código Nacional de Procedimientos Penales. Código Penal contiene delitos y penas o delitos con sanción. Código Procesal contiene las normas jurídicas que nos van a hablar del desarrollo proceso de algo que vamos a denominar juicio. El desarrollo de un juicio o de una litis. La litis es el debate o debatir dos partes para obtener un resultado. Obviamente, siempre va a haber, diremos entre comillas, un ganador y un perdedor, pero no quiero que lo veamos como un ganador y un perdedor. Simplemente es llegar al resultado histórico de un hecho, presumiblemente, antes de sentencia, presumiblemente delictuoso. En sentencia ya se puede determinar como realmente la existencia y la acreditación tanto del delito como de la plena responsabilidad de la persona que ha sido sentenciada. Entonces, delitos con penalidad, Código Penal. El desarrollo de las etapas para llegar a una sentencia las vamos a conocer en el derecho procesal. No sé si con esto puedo darles una explicación un poquito más clara de lo que es el derecho penal del derecho procesal penal. A ver, Ana Patricia Montoya. Mande, ¿qué me preguntó? Por favor. ¿Sí nos escuchó o no, Ana Patricia? Sí. ¿Sí? Un poco, sí. No le quedó claro. El derecho penal acaba de decir que son delitos con penalidades del Código Penal. Así es. Pero ¿cuál sería el concepto que nos pudiera dar usted de derecho procesal penal? Pues la definición de derecho procesal penal para mí es como llevar un proceso en los delitos penales, ¿no? En los delitos que son penados. Sí. Eso sería más o menos un concepto de lo que pudiéramos mencionar como un derecho, como un concepto de derecho procesal penal. A ver, Luis Soto Samay. Pues para mí es donde abarca las etapas del ¿Qué nos pudiera decir de un concepto de derecho procesal penal? Yo tengo que son las etapas en donde va a llevarse a cabo el procedimiento para llegar ya al final a una sentencia. Por ejemplo, está la etapa inicial, creo, la intermedia, y de ahí sé que se van ya sea a juicio o les dan el que quiere agarrar un abreviado, algo así. Todo el proceso para llegar al final pues ya con el juez a llegar a una sentencia. Sí, bueno, tomaríamos eso como un concepto de derecho procesal penal, ¿no? Profe. Profe. Mande. No, ahí mi compañera Alma. Perdón. El derecho, a ver, Alma, escuchamos. Perdón, el derecho procesal penal podría ser todo lo que cubre o lo que conlleva el proceso penal acusatorio dentro de una etapa de investigación, de un proceso, de un delito penal que culmine en ya sea pues, en una
sentencia posterior a una interposición a un recurso de apelación, de casación o lo que sea. O sea, dentro de eso va o forma parte el derecho procesal penal o protege al derecho procesal penal con lo que viene siendo el proceso, vaya, de un juicio. Miren, vamos a tratar de hacerlo un poquito más, por ejemplo, esquemático, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, aquí tenemos esta diapositiva para armar lo que sería un concepto de derecho procesal penal. Profe. Vamos a partir de 3 puntos. De conocer qué es el derecho, conocer qué es el proceso y conocer qué es penal. Al identificar estos 3 términos, se nos va a facilitar el hablar de lo que es el concepto del derecho procesal penal. Hay muchos conceptos de derecho procesal penal. Muchos juristas tienen un propio concepto de lo que es el proceso o las etapas que se desarrollan dentro de lo que es una cuestión litigiosa, es decir, donde las partes se encaminan a demostrar. El agente del Ministerio Público, la comisión de un hecho delictuoso y, por supuesto, demostrar que ese hecho delictuoso fue realizado por un ser humano, a quien le vamos a identificar como el imputado. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva, ¿qué es el derecho? ¿Quién me ayuda a leer ahí? Yo, profe. A ver, adelante. ¿Qué es el derecho? El derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social producido y garantizado coactivamente por el poder político de una autoridad soberana que facilita y asegura la convivencia o cooperación social y cuya validez, o sea, obligatoria en su obligatoriedad, está condicionada por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador, respectivamente, en un momento y lugar histórico determinados. ¿Cómo pudiera darle la interpretación a lo que acaba de leer? Trate de interpretarlo. El derecho es interpretativo, ¿eh? Hay que aprender a interpretar. Para mí que es el conjunto de normas jurídicas que regula el delito, que regula esa conducta típica y que a la vez puede llevar la acción sancionadora. Y que, bueno, es como lo puedo interpretar. Sí, claro, claro. Miren, les voy a dar un consejo. Todos los abogados tenemos que aprender a ser racionales, es decir, a interpretar la ley. Toda la ley se interpreta, toda. Y toda la ley es debatible, es decir, debatible en el sentido estricto y respetuoso. Debatir es el que yo tenga un punto de vista y usted como abogada tenga otro punto de vista diferente al mío. Lo vamos a debatir en un sentido profesional de decir lo que yo interpreto del desarrollo gramatical de la lectura a lo que yo estoy tratando de demostrar
y en el caso suyo sería exactamente lo mismo, sin llegar a la cerrazón, sino al convencimiento de algo en específico. Es decir, que yo le demuestre a usted o que usted me demuestre que usted tiene la razón o yo demostrarle a usted que yo tengo la razón. Por eso es importante leer e interpretar. Esa es una función de cualquier abogado. Y desde ahorita empecemos a ser abogados. Este es el momento idóneo para empezar a caminar por el mundo de la abogacía. Voy a utilizar términos que a lo mejor posiblemente no les va a quedar claros. Son términos muy jurídicos, porque mi lenguaje ya es normal que lo utilice, pero cualquier abogado me va a entender. En el caso de estudiantes como lo son ustedes, algunos ya tienen experiencia en términos que se les facilitan y que posiblemente los interpretan de manera muy lúcida, pero algunos otros no. Entonces, para quienes se les dificulte la utilización de términos, anótenlos, pregunten qué significan o búsquenlos en un diccionario jurídico para que realmente vayan teniendo una mejor visualización gramatical de los puntos de vista que vamos a tratar de ir desarrollando. Entonces, si hablamos de qué es el derecho y decimos es un sistema normativo, las normas, todas las normas de las que vamos a hablar son normas jurídicas. Es decir, aquellas que llevaron todo un proceso legislativo, y hablamos otra vez del proceso. Ese proceso legislativo que tiene que ver con la actividad que realiza, pues en este caso, un legislador, en el que hace una iniciativa de ley o una iniciativa para una norma o una reforma a una norma, se discute, se aprueba, se publica. Ese es un desarrollo legislativo. Pero para que las normas jurídicas tengan valor jurídico, pues tienen que pasar por un desarrollo legislativo. Entonces, ese sistema normativo, lo único que hace dentro del derecho es regular la conducta social. Es decir, el derecho regula la conducta del ser humano. Ojo, el derecho es cambiante. Como va cambiando la sociedad, el derecho también va cambiando. O sea, no es estático, no permanece fijo. Los delitos también se modifican, cambian, aunque hay delitos que tienen muchísimos años que existen como tal, como pudiéramos hablar en este caso del homicidio. Pero bien, hablemos de que el derecho es un sistema normativo, es decir, un sistema de reglas jurídicas que regulan al ser humano y que esa regulación está establecida por un poder supremo, que en este caso es el gobierno, que es el que nos va a coaccionar a que las cosas las hagamos como las establece la ley. Quien sale de la ley, pues obviamente puede ser sancionado acorde a cómo realizó la conducta. Es decir, si alguien cometió un delito de un robo, que por ejemplo en el Código Penal del Estado de Sinaloa hablamos del 201, pues nos va a decir que es un robo, y existen diferentes maneras de sancionar el robo, si es en un lugar comercial abierto al público, si ese robo fue un robo cometido en vía pública, si fue con arma de fuego. Todas tienen una sanción diferente, como también implica una sanción diferente la cuantía del monto del robo. Entonces, por eso les digo que el derecho procesal penal y el derecho penal están estrechamente agarrados de la mano, ¿no? No pueden decir en un momento dado que puede existir uno sin el otro, sino que para
realmente llegar a un resultado, pues tenemos que aplicar lo que es el derecho procesal penal. Entonces, si ese derecho lo interpretamos como un sistema de normas jurídicas que regulan la conducta humana y que esa conducta humana debe de ser acorde a lo que se habla dentro de un esquema de gobierno, porque únicamente las instituciones de gobierno, o en este caso el Poder Legislativo, es la que va a establecer cómo se va a regular esa conducta humana. Nadie más lo podemos hacer si no pasa a través de un sistema legislativo. Ahora, el proceso, que es de lo que hemos estado hablando y que es la parte toral o la columna vertebral de toda esta materia. El proceso es la suma de actos por medio de los cuales se constituye, desarrolla y termina, decíamos, la relación jurídica. Termina desde el momento en que una sentencia queda firme y ya no existe ningún tipo de recurso para debatirla. Entonces, va a culminar, obviamente, el procedimiento penal desde el momento en que una sentencia ya queda firme. Es decir, queda firme entendiéndola de que ya no va a existir ningún tipo de recurso para tratar de debatir o de anular esa sentencia. No se anula, ¿no? Pero sí puede cambiar el sentido de la sentencia. Entonces, todo eso es hablar de un derecho de proceso. El proceso tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes. Luego vamos a ver quiénes son las partes dentro del derecho procesal. Dice, a través de la sentencia que debe dictar el juzgador, así como que esa sentencia se cumple o se ejecute. Voy a tratar de pasarles estas diapositivas para que las tengan ahí en sus notas, ¿no? Y culminamos al hablar de qué es o qué entendemos por lo penal, ¿no? ¿Quién me ayuda a leer, por favor, aquí en qué es penal? Yo, profe. Adelante. ¿Qué es penal? Se entiende la ejecución real y concreta de la punición que el Estado impone. Le voy a corregir poquito, punición, perdón. Perdón okay. por la interrupción. Sí, perdón. De la punición que el Estado impone a través del órgano jurisdiccional correspondiente, juez penal, con fundamento en la ley, al sujeto del cual se ha aprobado su responsabilidad penal por la comisión de un delito. Tanto la norma que prevé el delito como la pena y el tribunal deben existir previamente. Muy bien. ¿Qué es lo que entiende usted por norma? ¿Qué es una norma? Pues alguna ley, una regla, algo que ya está escrito. Ok. ¿Ya llevaron introducción al estudio del derecho? ¿La llevaron o no la llevaron a materia? Sí, ya la llevaron, ¿verdad? Entonces, hay muchas normas. Por ejemplo, en sus casas, ustedes, si son padres de familia, si son hijos, existen normas, o lo correcto es decir reglas, ¿no? Pero desde el punto de vista de un sinónimo, hablaríamos de una norma y una regla como una cuestión que es igual. En nuestras casas, con nuestra familia, tenemos como padres de familia o como hijos, nuestros padres nos imponen reglas. Tender la cama, comer correctamente en la mesa, tu ropa sucia, ponerla en un cesto, etcétera, etcétera. Son reglas. Las normas jurídicas también son reglas, es decir, nos dicen, no debes de privar de la vida a otra persona, porque estaríamos hablando de que si tú privas de la vida a otra persona, estarías cometiendo un delito de homicidio. La norma regula la conducta humana. ¿Por qué regula? Porque te dice qué es lo que no debes de hacer, pero también te dice qué es lo que debes de hacer.
En un delito de omisión de auxilio, pues nos dice la norma jurídica que nosotros debemos de auxiliar a una persona cuando está en riesgo su vida. Entonces, hablar de que es penal es entender que existen normas jurídicas que regulan la conducta humana y que quien las viola va a ser sujeto a la imposición de un delito. Por eso corregí un poquito, porque hablar de la punición, pues es hablar de la pena, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de que el derecho penal existe, pero de manera muy estrecha está el delito, es decir, la sanción. Entonces, vamos a entrar a lo que es uno de los muchos conceptos del derecho procesal. Entonces, esto sería lo que el jurista Julio Hernández Pliego dice para él que es el concepto del derecho procesal penal. A ver, vamos a ver si Bojorquez Gámez Siria Gabriela me escucha. No asistió. Vamos a ver. Concepción. ¿Sí nos escucha, Concepción? Sí, maestra. Sí. ¿Me puede leer, por favor, el concepto de derecho procesal? Concepto de derecho procesal. Es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno, en tanto regula las relaciones entre el Estado y los participantes, destinatarios. Tanto regula las relaciones entre el Estado y los particulares, destinatarios de ellos, aunque no es exclusiva, que hacen posible la aplicación del derecho penal sustantivo y los casos concretos, con el propósito de conservar el orden jurídico. Julio Hernández Pliego. De conservar el orden social, ¿no? Julio Hernández Pliego es un jurista que obviamente es el que maneja este concepto de derecho procesal y es el que yo les estoy compartiendo, pero obviamente esto no es mío, es una definición que da Julio Hernández Pliego y que dice que el concepto de derecho procesal, ¿no? Como un conjunto de normas jurídicas que tienen que ver con el derecho interno, es decir, cómo está regulado internamente, ya sea en un estado o en un país. Estado como una entidad, en este caso federal, antes de las reformas que se dieron para establecer el Código Nacional de Procedimientos Penales, cada estado tenía un código procesal penal que todavía se aplica a las diferentes entidades federativas. Sinaloa, por supuesto, no ha terminado de conocer procedimientos que son antes de la reforma constitucional que nos llevaron a un sistema mixto de un derecho procesal penal, pero que actualmente tenemos un sistema procesal de oralidad donde el procedimiento cambió pues de gran escala, ¿no? Entonces, hoy por hoy, lo que tenemos que conocer, más que el derecho procesal anterior a las reformas, es conocer el nuevo sistema de justicia del derecho procesal. ¿Y cómo vamos a conocer? Bueno, pues hay que leer lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahí nos va a decir las reglas de cómo se desarrolla todo lo que es el derecho procesal. Entonces, ese derecho que da una equidad a las partes es precisamente lo que tenemos que conocer. Entraríamos a lo que es el objeto y finalidad del derecho procesal penal. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo, maestro. Adelante.
Objeto y finalidad del derecho procesal penal. Desde una visión material, podemos decir que el derecho penal es una parte del ordenamiento jurídico que tiene por objeto la protección de los bienes jurídicos fundamentales del individuo y la sociedad, funcionando como un instrumento de control que persigue el objetivo de mantener el orden social. La finalidad es la protección de bienes jurídicos a través de la sanción de las acciones humanas, consideradas por el legislador como delitos y de esa manera procurar una ordenada convivencia social. ¿Y qué es lo que me puede decir? ¿Cómo lo interpreta este texto? Pues está hablando de los bienes jurídicos fundamentales, o sea, de las, ¿cómo le puedo decir? De la protección, pues, de los derechos y de las propiedades, de las cosas, de las personas, pues. Hablándose de robos, inclusive contra ella misma, físicamente a las personas, pues, esos son los derechos. Y que se va a proceder penalmente, o sea, se les va a sancionar, va a haber castigos para todas las personas que obren de esa manera, pues que atenten contra la seguridad y los bienes de los seres humanos. Sí, muy bien. Tanto el objeto como la finalidad del derecho procesal penal, pues es proteger precisamente los bienes jurídicos. ¿Para qué proteger esos bienes jurídicos? Bueno, para que exista una convivencia social ordenada, pacífica y que nos dé las garantías de seguridad de convivencia a todos los individuos. Todos los individuos lo que queremos es vivir en paz, tener seguridad, salir a las calles con la tranquilidad de que no nos va a ocurrir ningún hecho delictuoso, etc. Hablar de esa protección de bienes jurídicos es hablar precisamente de proteger al individuo en un bien jurídico que puede ser la vida, que puede ser el bien jurídico del patrimonio, que puede ser el bien jurídico, por ejemplo, en este caso de la libertad, ¿verdad? Si alguien comete un delito de secuestro, pues está violentando nuestro bien jurídico de la libertad. Si alguien comete, por ejemplo, un acto delictuoso y nos golpea con un objeto y nos causa una lesión, pues obviamente está afectando nuestro bien jurídico, que sería la salud. Y de esa manera, el derecho procesal protege a todos esos bienes jurídicos. ¿De qué serviría tener un sistema de reglas que digan una sanción, pero no existen la forma en cómo se va a aplicar esa sanción? Y también, ¿cuál sería la seguridad de que si alguien como ciudadanos nos acusa de haber cometido un hecho delictuoso, pues también nosotros como acusados tenemos que tener las garantías de que las pruebas que están aportando en mi contra sean lícitas, es decir, que sean verdaderas, que no sean pruebas fabricadas. Y eso es darnos la seguridad. Eso es hablar del objeto y la finalidad del derecho procesal penal, que no es otra cosa más que la protección de bienes jurídicos. Y los bienes jurídicos pues son muchos. Hablábamos hace un momento y decíamos el bien jurídico de la salud, el bien jurídico del patrimonio, el bien jurídico de la libertad, el bien jurídico de la pubertad, el bien jurídico sexual, el bien jurídico que en este caso son bastantes, que no se nos afecten, ¿no? Entonces, eso es hablar del objeto y finalidad del derecho procesal penal. Hablando de las características del derecho procesal penal, ¿cuáles son esas características y cómo las vamos a interpretar? El primer punto, la primera característica de la que podemos hablar dentro del derecho procesal penal es que es un sistema acusatorio, inquisitivo y mixto.
porque es el que estamos conociendo todavía en nuestro país. No podemos hablar de un sistema acusatorio oral al 100% porque aún estamos conociendo de un sistema acusatorio mixto, que es el viejo sistema procesal penal, del que les hablaba al inicio de nuestra plática. Entonces, hablar de un sistema acusatorio, pues es una de las características que tiene el derecho procesal penal. ¿Por qué es acusatorio? Porque siempre va a haber una parte acusadora y en este caso corresponde al monopolio del Ministerio Público, que es el titular de la acusación en nuestro sistema de justicia penal mexicano. El Ministerio Público o fiscal, pues es quien va a llevar siempre la pauta para acusar a una persona de haber cometido un hecho sancionado por el Código Penal. Y hablamos también de que es mixto, repito, por la situación de que aún conocemos de un viejo sistema procesal penal y también forma parte, por supuesto, de una de las características actuales que tenemos en el derecho procesal penal mexicano. Otra de las características es que el Estado realiza y crea justicia por medio de los órganos establecidos en el derecho procesal penal. ¿Cuáles son esos órganos que están establecidos en el derecho procesal penal? ¿Quién me puede decir? Pues puede ser el Poder Judicial de la Federación, profe. Poder Judicial de la Federación, muy bien. ¿Quién más? ¿Cuál es otro órgano? Fiscalía. La Fiscalía también es otro órgano. ¿Quién más? El Supremo Tribunal de Justicia. Los Supremos Tribunales de Justicia de los Estados, por supuesto, también forman parte de los órganos establecidos en el derecho procesal penal. ¿Quién más? Las policías, los cuerpos de seguridad y agentes también forman parte de un órgano estatal. ¿Quiénes realizan las ejecuciones de las órdenes de aprehensión cuando las hay? ¿Quiénes son los que llevan los citatorios muchas veces? ¿O quiénes ejecutan órdenes de arrestos o de comparecencia ante una autoridad judicial? La policía de investigación, profe. Por ejemplo, los casos de cateos. La policía de investigación. Hablar de pruebas que nos van a servir dentro del proceso penal, obviamente, ¿no? Las pruebas son parte importante dentro del derecho procesal penal. Las áreas de criminalística, criminología, también forman parte de la estructura, ¿no? que hace un aporte al derecho procesal penal. La tercera característica que tenemos aquí anotada dice que es un derecho público, ya que estructura los diferentes órganos estatales para solucionar los conflictos. Hablar de estructura es decir que es el mismo gobierno el que crea organismos públicos, no privados, para establecer sistemas de solución de conflictos, para no necesariamente tener que llegar hasta una sentencia. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos órganos estatales que se dedican a solucionar conflictos? A ver, por aquí teníamos a un MP. El Instituto Estatal, perdón, de Salidas Alternas. ¿Mande? ¿Podría ser el Instituto Estatal de Salidas Alternas o Solución de Conflictos? Sí. Exactamente, porque ellos, ¿a qué se dedican?
¿O cuál es la función que tienen ellos? Mediar, la mediación. La mediación, que es una tendencia a solucionar un conflicto. Entonces, ellos forman parte de una estructura pública dedicada a la solución, a solucionar conflictos como una característica del derecho procesal penal para darle una salida alterna para no llegar precisamente, en muchos casos, ni siquiera a la integración de una carpeta de investigación. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, muy bien. Otra característica, ya para terminar, ya nos faltan poco para que sean las 10 de la noche, dice, tiene institucionalidad, la cual se logra por medio de los órganos públicos que conforman los poderes del Estado. Es decir, todos los organismos que forman parte de ese derecho procesal penal tienen, obviamente, una regulación. Forman parte de una institución que ha sido creada por el Estado como una función pública para regular y garantizar la mediación de conflictos, o bien para la aplicación de sanciones, ¿no? Otra característica habla de la autonomía, al ser una rama especial del derecho, es decir, el derecho procesal penal, como les decía al momento que hablaba del árbol y de las ramas, pues es completamente autónoma. El derecho procesal penal se rige por sus propias normas, por sus propios métodos y formas en cómo se va a desarrollar todo lo que va a formar las diferentes etapas hasta llegar a una culminación de un hecho que va a ser o sancionado o va a ser absuelto. O va a llegar a una mediación, es decir, a un resultado satisfactorio para la víctima y para el imputado. Les voy a pasar todos estos diapositivas. Les decía, pues es muy extenso los temas, pero vamos a tratar de agotarlos. Léanlo, traten de interpretarlo, de investigarlo, pónganse a trabajar en las actividades de la unidad 1, actividades, creo que son 3, trabájenlas. Para la próxima semana estaríamos entrando a otros temas, pero tienen ustedes que empezar a trabajar ya con las actividades de la primera unidad y empezar a enviarlas esta misma semana, máximo hasta el próximo lunes de la semana entrante. Entonces, si no tienen un comentario, pues nos despediríamos de ustedes porque pues ya son las 10 de la noche y yo creo que pues todos quieren ya descansar, ¿no? Entonces, los voy a dejar con las actividades que están en la plataforma. Hay que hacerlas, hay que investigarlas. Tienen mi teléfono, tienen mi hotmail, podemos seguir en contacto y en comunicación para cualquier duda que pudieran tener en el desarrollo de las actividades que van a investigar y a tratar de realizar. Pues me despido de ustedes, que tengan muy buenas noches y que descansen. Luego, compañeros. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bye, buenas noches. Bye. Hasta la próxima clase. Nos vemos la próxima clase. Buenas Así noches. es, profe. Que descansen.